Listo, chicos. Entonces, inicio la grabación. ¿Alguien tiene inconvenientes para la grabación? No hay ningún problema. Entonces, buenas noches. Me presento. Mi nombre es Daisy García. Soy instructora de la Transversal de Protección Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo. Yo soy ingeniera ambiental y especialista en higiene y salud ocupacional. Llevo 8 años aproximadamente trabajando en el SENA como instructora y los voy a acompañar durante este mes en esta competencia transversal que tiene en total 4 actividades. Recuerden que las competencias transversales son aquellas que ven todos los programas sin importar pues que estudien, porque son temas interesantes para cualquier trabajador. ¿Alguien me estaba diciendo algo? ¿No? Ok, entonces continúo. Entonces el día de hoy pues voy a mostrarles de qué se trata un poco la competencia y pues cuáles son los temas que vamos a ver durante esta semana. Entonces, la competencia como tal se llama aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. Mi nombre es Daisy García y entonces aquí pues vamos a mirar cómo vamos a ingresar a las actividades de esta competencia. Entonces, la competencia es transversal, les decía que es una competencia que sin importar pues lo que estén estudiando, es un tema importante porque en este caso pues todos vamos a impactar el ambiente con el que nos relacionamos, entonces podemos causar consecuencias positivas o negativas de acuerdo a las actividades que realicemos. Por otra parte, desde seguridad y salud en el trabajo, pues todas las actividades que realicemos pueden afectar nuestra salud o nuestra seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a las condiciones de trabajo a las que nos veamos obligados a trabajar, podemos llegar a tener enfermedades o accidentes laborales. Por eso es importante reconocer la normatividad que nos dice frente a esto, qué deben hacer las empresas y qué debemos hacer nosotros como trabajadores para prevenir ese tipo de enfermedades y accidentes. Básicamente en eso se enmarca la competencia. Tenemos programación hasta el 30 de abril, entonces desde ayer pues están activas las evidencias. Hoy les voy a decir cómo vamos a trabajar las evidencias 1 y 2. Entonces, lo primero que vamos a mirar es cómo ingresar a la guía de aprendizaje 4. Esta es la ruta, entonces, servicios comerciales y financieros. Nos vamos para la parte de proyecto, fase 3 de ejecución, actividad de proyecto 4 y ahí encontramos la guía de aprendizaje 4. Y en esa guía de aprendizaje, de las páginas 7 a la 11, están descritas las actividades de esta competencia. Me voy a ir para la plataforma para que lo visualicemos un poquito mejor. Entonces voy a abrir nuevamente la plataforma porque se me cerró. Aquí está. Entonces, voy a ponerle aquí vista de aprendiz. Y entonces nos vamos para contenido del curso, ¿cierto? Proyecto. Dijimos que es fase 3 de ejecución, actividad de proyecto 4, guía de aprendizaje 4. Ahí ustedes van a descargar la guía de aprendizaje 4, que esto es lo que les estaba mostrando. Y a partir de la página 7 están las actividades. ¿Listo? Aquí entonces empieza nuestra competencia. La idea pues es que ustedes lo lean. ¿Listo? Que revisen, ahí les va a decir cómo realizan las actividades y demás. Yo ahorita pues les hice un resumen y les voy a explicar qué es lo que vamos a desarrollar para esta semana. ¿Listo? Así accedemos a la guía de aprendizaje.
¿Cuáles son las evidencias que vamos a desarrollar? Entonces, esta semana vamos a desarrollar dos evidencias. La primera evidencia se llama análisis de caso de situaciones que se presentan en el contexto ambiental, perdón, y de seguridad y salud en el trabajo. Nos dice que esta actividad consta de dos partes. La primera es identificar las condiciones de seguridad y peligros. Y la segunda es una elaboración de una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Aquí copié el caso que tienen que leer para poder realizar esta actividad. Nos dice que en la empresa Vestidos y Costuras, los operarios que trabajan en las máquinas bordadoras deben descender al sótano donde se encuentran las máquinas que les permite realizar su labor. Algunos de ellos han tenido caídas y tropiezos en las escaleras que los conducen hacia el sótano, debido a que en este lugar se cuenta con poca luz, lo que dificulta caminar de manera segura por las escaleras. Esta situación fue expuesta al encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa hace días atrás, aunque a la fecha no ha atendido la situación. Entonces, este es el caso. Aquí ustedes van a identificar cuáles son esas condiciones de seguridad, pues que generan condiciones peligrosas. Entonces, ya ahorita, al final les voy a mostrar cómo vamos a desarrollar la actividad bien. Bueno, nos dice que los lineamientos para la entrega de este producto, pues es el título, que el título es este, análisis de caso de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, desarrollo, análisis y matriz, y que lo van a desarrollar en formato de Word. ¿Listo? O sea, desarrollar los dos puntos que dice en la guía y ya. ¿Dónde se hace entrega de esta evidencia? Entonces nos vamos a remitir al área de evidencias y accedemos al espacio análisis de caso de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que este nombrecito es el que vamos a buscar en las evidencias para subir la evidencia. ¿Listo? Esta es la primera evidencia que vamos a desarrollar esta semana. La segunda evidencia, entonces, es realizar un diagrama de espina de pescado o un diagrama de Ichikawa. No sé si ya están relacionados con él, lo han visto alguna vez. ¿Sí han visto cómo se desarrolla o no? ¿Alguien tiene idea de esto? ¿O es la primera vez que ven este tipo de diagrama? Ya lo habíamos elaborado. ¿Sí? En este programa, o sea, en lo que están estudiando, ¿sí? Sí. Perfecto. Entonces, muchísimo mejor. Bueno, entonces, esta espina de pescado va a estar basada en este mismo caso. Por eso vamos a desarrollar las dos actividades al mismo tiempo. Entonces, nos dice que vamos a elaborar un diagrama de Ishikawa o espina de pescado donde, tomando esta imagen, vamos a identificar el problema. ¿Cuál es el problema que se presenta acá? ¿Qué me podrían decir ustedes? ¿Cuál es el problema que se expone en este caso? Que se caen por las escaleras, profesora. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Ese es el problema. Accidentes, ¿cierto? Accidentes a causa de caídas. Entonces, ese problema es el que vamos a poner aquí en la cabecita del pescado. ¿Listo? Caídas por las escaleras. Y aquí en las espinas vamos a decir qué es lo que está causando esas caídas. Entonces, ustedes van a poner posibles causas que generan estas caídas. Entonces, pues que el taller está ubicado en un primer piso, que las escaleras están resbalosas, no sé si lo dice acá. Bueno, que hay deficiencia de luz, ¿cierto? Que el encargado no hace caso a las quejas que están poniendo. Entonces, eso es lo que exponen acá y lo van a detallar. ¿Listo?
Y entonces, aquí hay un ejemplo de un diagrama de espina de pescado, como para que ustedes lo tengan en cuenta. En la cabecita del pescado siempre se va a poner el problema. Aquí, por ejemplo, es disminución de la capacidad productiva y hay diferentes razones por las que ocurre esto. Entonces aquí, por ejemplo, ponemos maquinaria, mano de obra, medio ambiente, materia prima, medición, métodos. Y aquí dicen qué es lo que está pasando frente a cada uno de estos. ¿Listo? Entonces ustedes van a hacer lo mismo. En este caso, pues el problema es que se están presentando caídas en esa empresa y ustedes dicen a causa de qué es que se presentan esas caídas y eso es lo que van a manifestar en esa diagrama de espina de pescado. Bueno, me voy a devolver otra vez para la plataforma. Entonces, en la guía para la primera actividad que está acá, entonces nos dice que tenemos que identificar las condiciones de seguridad, los factores de riesgo, los tipos de peligro que se encuentran y las condiciones de seguridad por actividad económica. Esto lo van a describir de acuerdo a este caso. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones de seguridad que hay que pueden generar accidente? ¿Cuáles son los factores de riesgo o peligros? ¿Cuáles son los tipos de peligros? Ya ahorita les voy a mostrar en la presentación para que lo puedan clasificar mejor. ¿Y cuáles son esas condiciones de seguridad en esa actividad económica que se pueden presentar que llegan a generar riesgos? Después de eso vamos a llenar esta tablita, entonces vamos a decir el proceso que realizan, la zona o lugar, qué actividades desarrollan, qué tareas desarrollan, si la actividad es rutinaria o no, y van a describir los peligros a los que se enfrentan esos trabajadores. Efectos posibles, entonces si yo me caigo, por ejemplo, el efecto posible es que me puedo fracturar un hueso. ¿Y qué controles van a generar ustedes en la fuente, en el medio y en la persona? ¿Listo? Mínimo van a describir 3 peligros frente a este caso. ¿Estamos? Profe, ¿es necesario ese cuadrito que está ahí, realizarlo o Sí. teóricamente así como lo piden? No, tienen que hacer la tabla. De hecho, la tabla es lo más importante, ¿sí? Porque esa Ah, tabla se llama matriz de identificación de peligros y de acuerdo a la rúbrica, pues eso es lo que se califica. ya. ¿Listo? ¿Cómo está ahí? ¿La realizamos? Sí, señorita. Listo, gracias. ¿Listo? Bueno. Bueno, frente al diagrama de espina de pescado, entonces aquí en la plataforma encontramos un anexo. Entonces, guía de aprendizaje 4, vamos a la actividad de aprendizaje 2, que es la de el diagrama. Entonces, diagrama de Ishikawa o espina de pescado. Y nos dice clic para acceder al anexo. Aquí les dice cómo se desarrolla un diagrama de espina de pescado. Entonces les dice pues que se pone en la espina principal, que se pone en las espinas secundarias y ya. Recuerden que todo va relacionado con el mismo casito que es el de la caída de las escaleras. ¿Listo? Entonces, por favor, le ponen atención a este anexo. Y ya. Finalmente, ya saben que tienen que hacer esas 2 evidencias. Esta evidencia pues se sube, también se van para el espacio de evidencias y van a buscar la que se llama diagrama de Ishikawa. Para este diagrama, entonces, ¿qué se les pide? Pues que sea un documento de Word que tenga un título, el diagrama y la bibliografía y el nombre de ustedes también, ¿no? Muy importante. Profe, ¿esta actividad es en grupo o individual? Bueno, eso les iba a decir. Resulta que como tenemos poquito tiempo,
y son 2 actividades, porque estas 2 actividades son para entregar este domingo. Estas 2 primeras actividades las pueden entregar en grupo, pero las 2 siguientes sí van a ser individuales. Pero que es muy importante, chicos, que aunque la hagan en grupo, cada uno la va a subir. ¿Es claro? Sí, Los grupos de trabajo serían los GAES, que los GAES de cuántas personas están generados. de 3 o de 4 participantes. Está perfecto, sí. ¿Listo? Entonces, ahí está bien. Por esos grupos, entonces, en el documento, los documentos que suban, es importante que pongan los nombres de los integrantes y que aunque sea en grupo, cada uno va a hacer la entrega. ¿Listo? De forma independiente. ¿Por qué? Porque para esta transversal pues no está establecido que las actividades sean grupales. Entonces, por eso yo no les voy a crear grupos. ¿Listo? Listo. Entonces, ahí queda claro, ¿cierto? Bueno, finalmente para acceder al material de apoyo, entonces nos vamos para acá. Material de formación. Fundamentos de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo es uno, pero para esta actividad, pues les aplica, no mentira, sí, les aplican ambas. Estoy confundida con el otro grupo. Entonces van a mirar aquí ambos, fundamentos de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Aquí van a darle clic y pues van a mirar la información. Entonces aquí les va pues a hablar sobre todo este tema. Yo les recomiendo pues que lo miren, está la definición de peligro, de riesgo, todo esto. Entonces lo van a mirar. Yo ahorita no me voy a poner a mostrárselos porque pues yo hice un resumen de lo que consideré más importante para que realicen las actividades. ¿Listo? Pero pues lo ideal es que ustedes miren muy bien ese material de apoyo y toda esa información la utilicen para desarrollar estas actividades. Entonces, antes de mirar como tal el tema, en la primera evidencia, que es la elaboración de la matriz de identificación de peligros, ¿cuántos peligros tenemos que identificar? 3, profe. 3, exactamente. Listo. Listo. Entonces vamos a mirar aquí algunos conceptos que vamos a utilizar para la parte de seguridad y salud en el trabajo y la parte ambiental. Bueno, para esta actividad nos vamos a centrar en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Ya la siguiente sí nos vamos a centrar también en la parte ambiental. Entonces, ¿qué es seguridad y salud en el trabajo? Pues es la disciplina que estudia la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, generando protección y protección de la salud de los trabajadores. Tenemos algunos conceptos importantes, como lo es el incidente de trabajo, que es un suceso acaecido en el curso del trabajo que tuvo potencial de sobre un accidente, que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños en la propiedad. La mejor forma de definir un incidente es un casi accidente. Entonces, un casi accidente, que el señor iba caminando, se enredó con esta manguera, casi se cae, pero no se cayó. Eso es un incidente. Otro incidente, que un compañero de trabajo me dejó destapado un frasco de una sustancia química, yo lo cogí, casi se me riega encima, pero no se me regó. Entonces, los casi accidentes son importantes de tener en cuenta porque quiere decir que hay actos o condiciones inseguras en el lugar de trabajo que si no se arreglan en el momento adecuado, pues pueden llegar a convertirse en un accidente. Entonces, ¿cuál es la diferencia ya con el accidente? Pues que ya en el accidente
se produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica, invalidez o la muerte. Siempre que ocurre un accidente de trabajo es porque hay actos o condiciones inseguras. Entonces, ¿qué es un acto inseguro? Pues son las omisiones cometidas por las personas que posibilitan la ocurrencia de un accidente, como por ejemplo estar fumando en una zona donde hay sustancias inflamables, conducir mientras, perdón, utilizar el celular mientras se conduce, utilizar una escalera portátil sin puntos de anclaje. Mientras que las condiciones inseguras son las situaciones que se presentan en el lugar de trabajo y se caracterizan por la presencia de riesgos no controlados, como lo son un piso resbaloso, condiciones de orden y aseo, o sea, son condiciones del lugar que pueden llegar a generar los accidentes. Y finalmente tenemos el concepto de enfermedad laboral. Entonces, la enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o en el medio en el que se ha visto el trabajador obligado a trabajar. ¿Cuál será la diferencia entre un accidente y una enfermedad? ¿Qué dicen ustedes? Profe, que el accidente laboral es el que se ocurre en un momento dado y la enfermedad laboral ya es como la consecuencia de alguna situación o de algún acto que ha causado ya algo, digamos, una patología en el trabajador. Bueno, sí, más o menos. Entonces, es precisamente lo que tú decías. El accidente es inmediato, ¿cierto? Entonces yo, digamos, en este momento considero que soy una persona sana. Me siento bien, ¿sí? No tengo ninguna dolencia, pero de manera súbita, digamos que esta silla se rompió, yo me caí y me partí un hueso. Eso fue inmediato, ¿cierto? Mientras que la enfermedad no. La enfermedad se va acumulando y tiene un tiempo para que cause consecuencias en nuestro cuerpo. Aunque hay enfermedades agudas y enfermedades crónicas, ninguna enfermedad, por rápido que se manifieste, va a manifestarse de manera inmediata. Entonces, una enfermedad aguda es la que se produce en corto tiempo, como por ejemplo una gripa. Entonces, digamos que yo atiendo al cliente, ¿cierto? Y llega un cliente enfermo con gripa, por ejemplo, con COVID. Él me va a transmitir esa enfermedad, pero yo inmediatamente no me voy a sentir enfermo. Pueden pasar 1 o 2 días para que se manifieste la enfermedad. Cuando las enfermedades son crónicas, pueden pasar hasta años para que se manifieste la enfermedad, pero nunca va a ser de una manera repentina, mientras que el accidente sí. Entonces, otro ejemplo de accidente, que voy caminando, me resbalo, me caigo, eh, también digamos que me golpeé o me rompí un hueso. Entonces, es inmediato y es la diferencia entre los dos. En ambos casos, pues hay que identificar cuáles son esas causas que los están generando, que puede llegar a generar accidente o enfermedad para generar medidas de control. Y en eso es que vamos a trabajar esta semana. ¿Listo? Esas condiciones, actos y condiciones inseguras que les nombré ahorita, se generalizan como peligro. Entonces, el peligro es la fuente, situación o acto que puede causar una afectación negativa en la salud de los trabajadores, en los equipos de trabajo, en las instalaciones de la empresa. Por ejemplo, un cable en mal estado, un piso liso, defectos de la fabricación de una máquina, presencia de gases y vapores. Entonces, esta presencia de gases y vapores, por ejemplo, puede llegar a causar un accidente. Todos estos son casos que pueden llegar a generar accidentes, ¿cierto? Entonces aquí se puede dar una intoxicación, aquí se puede generar un incendio y este señor pues puede llegar a tener, por ejemplo, una fractura. Como hay accidentes, perdón, como hay peligros que generan
accidentes y otros que generan enfermedades están clasificados en dos grandes grupos. Están los peligros higiénicos, que son aquellos que producen enfermedad, y están los peligros de seguridad, que son aquellos que generan accidente. Aquí está la clasificación, entonces así de grandes rasgos el peligro que produce enfermedad está el biológico, el químico, el físico, biomecánico y psicosocial. Dentro de las condiciones de seguridad tenemos el mecánico, el eléctrico, el locativo y el tecnológico. Y ya les voy a describir cada uno de ellos. Entonces nos dice, peligro biológico. Exposición a agentes patógenos como virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos por medio de picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos. Pueden ser transmitidos por la piel, por las mucosas, por el sistema digestivo respiratorio y generar enfermedades laborales. Se puede presentar en actividades como la agricultura, los trabajadores del área de la salud, el personal de aseo y limpieza y los médicos veterinarios. Es donde más se produce el peligro biológico, pero no es un peligro exclusivo de ellos. Entonces, ¿ustedes me recuerdan qué es lo que estudian? Técnico en servicios comerciales y financieros. Servicios comerciales y financieros. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían trabajar en un banco, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Podría ser? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, si ustedes trabajan en un banco como asesor comercial, por ejemplo, ¿podrían estar expuestos a un peligro biológico? sí, obvio, no solo los de los bancos, toda persona que, que transcurra por ahí también, no solo Sí. trabajadores, también Entonces, clientes. claro que sí, pero ustedes pues también serían un personal con alta exposición a peligro biológico. ¿Por qué? Porque van a estar atendiendo gente. Y entonces puede que ustedes estén en contacto con 50 personas en un día, ¿cierto? Y uno, ¿cómo va a saber si esa persona que llegó está enferma o no? Cogen papeles, cogen billetes, hablan cerca de ustedes, entonces se pueden transmitir enfermedades. ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplo de peligro biológico. Peligro químico, pues cuando tenemos contacto con sustancias químicas que pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Entonces, pueden ingresar por la piel, por el sistema respiratorio o por la boca. ¿Quiénes están muy expuestos a este tipo de peligro? Pues los trabajadores de laboratorio, o sea, los químicos de profesión, también el personal de limpieza y quienes trabajan en agricultura que utilizan pues sustancias para agregarle a las plantas, por ejemplo. Sin embargo, en otras actividades, pues se puede también estar expuesto a peligro biológico, perdón, químico. Por ejemplo, si ustedes manejan algún tipo de tinta o algo que la tengan que tocar, pues eso puede llegar a generarles una reacción alérgica y eso podría ser un ejemplo de un peligro químico. El peligro físico. Entonces, el peligro físico es el más amplio que existe y es por contacto con cualquier forma de energía. Entonces, dentro de esto tenemos el ruido. El ruido es una forma de energía que llega en forma de ondas a nuestros oídos, los golpea y si los golpea muy duro puede llegar a romper nuestros oídos, nuestros tímpanos y dejarnos sordos. O si estamos expuestos durante mucho tiempo, muchos años, también podemos llegar a quedarnos sordos. El ruido también puede llegar a generar estrés. La iluminación también es una forma de peligro físico, entonces cuando tenemos exceso o deficiencia de luz, podemos tener pérdida de la agudeza visual. Vibración, entonces la vibración puede ser de cuerpo entero o puede ser segmentaria. Vibración de cuerpo entero, por ejemplo, a la que están expuestos los conductores. Segmentaria, los que manejan herramientas manuales, como este señor que maneja este taladro.
Temperaturas extremas por frío y calor. Entonces, quienes están expuestos a temperaturas extremos por calor son, por ejemplo, los trabajadores de las fundiciones o de los restaurantes, y a frío, por ejemplo, las personas que trabajan en frigoríficos. Sin embargo, aquí también aparece una cosita que se llama el disconfort térmico, y es cuando en una oficina, por ejemplo, en un trabajo, hace mucho calor o mucho frío que generan malestar y no nos podemos concentrar en nuestras tareas. Está la presión atmosférica normal y ajustada, que es cuando hay cambios de presión sobre nuestro cuerpo, y para ello están expuestos pues básicamente los mineros o los trabajadores auxiliares de vuelo y los pilotos de avión. Y finalmente encontramos las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las radiaciones ionizantes son los rayos X, beta, alfa y gamma, que son a los que están expuestos los radiólogos. Son muy dañinas, son radiaciones que son cancerígenas, y por eso hay que tener muchas medidas de prevención para realizar esta actividad. Y las radiaciones no ionizantes, pues son todas las radiaciones a las que estamos expuestos, como por ejemplo la radiación del computador, la luz visible, las radiaciones del Wi-Fi, del celular, todo eso, pues también es radiación y puede llegar a afectarnos, por ejemplo, en temas del sueño. Tenemos el peligro psicosocial, que tiene que ver con las características de la organización, de nuestro grupo de trabajo, el estilo de mando, la carga mental, las demandas emocionales y las jornadas de trabajo, que pueden llegar a generar estrés en el trabajador. Es un peligro que se presenta en absolutamente todas las actividades económicas. Y finalmente, dentro de los peligros que causan enfermedad, tenemos también los peligros biomecánicos, que son por las posturas, la manipulación de carga, el esfuerzo y los movimientos repetitivos, que pueden llegar a causar daños en nuestro sistema osteomuscular, entonces causando dolencias o daños a largo plazo, como por ejemplo hernias discales, lumbalgias, dorsalgias, que son pues curvaturas en la columna que pueden llegar a generar pues mucho dolor. Síndrome del túnel carpiano también. ¿Listo? Entonces, esos peligros que les nombré ahorita son los que producen enfermedad. Ahora vamos a hablar de los peligros de condiciones de seguridad, que son aquellos que pueden llegar a generar accidentes. Dentro de estos tenemos el peligro eléctrico. Entonces, peligro eléctrico por alta y baja tensión y estática. ¿Listo? Entonces, cuando se manipula electricidad, pues hay peligro eléctrico. Consecuencias, pues, dependiendo de qué tan alta sea la tensión, pues puede llegar a generar hasta la muerte. Peligro mecánico, cuando son los elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, proyectados sólidos o fluidos, que pueden generar accidentes como cortes, salpicaduras, atrapamientos, cizallamientos. Entonces, hablamos de un peligro mecánico. Cuando se manejan máquinas y herramientas, aquí como nos muestra el muñequito, le saltó un pedazo de madera y pues le golpeó la cara. Eso es un peligro mecánico. El peligro locativo tiene que ver con el almacenamiento, las superficies de trabajo irregulares, con diferencia de nivel, condiciones de orden y aseo y caída de objetos. Peligros públicos por robos, atracos, asaltos, atentados o desorden público. Muy importante, digamos, donde se maneja dinero, como las tiendas, los supermercados o los bancos. Accidentes de tránsito, entonces cuando trabajamos en la calle, que tenemos que salir a la calle, podemos estar expuestos a accidentes de tránsito. Cuando manejamos vehículos también, entonces cuando somos algún actor vial como conductor, peatón, pues podemos estar expuestos a accidentes de tránsito. Peligro tecnológico, explosión, fuga, derrame o incendio. Trabajo en alturas,
trabajo en espacios confinados. Un espacio confinado es un espacio reducido, con poca luz, con poca presencia de oxígeno. Entonces, un espacio confinado es, por ejemplo, una mina o una alcantarilla. Y finalmente están los fenómenos naturales, como un sismo, un incendio forestal, un vendaval, una lluvia torrencial. Entonces, todos estos fenómenos naturales pueden llegar a causar accidentes. Después de que identificamos los peligros, tenemos que generar unas medidas de intervención. Estas medidas de intervención pueden ser de eliminación, donde se modifica un diseño para eliminar el peligro. Entonces, por ejemplo, este señor tiene un peligro biomecánico por manipulación manual de cargas. Le establecemos una medida de eliminación, que sería entregarle pues esta carretilla. Ya como tiene la carretilla, ya no tiene necesidad de levantar la carga manualmente, entonces se elimina ese peligro biomecánico. Sustitución, entonces cuando no podemos eliminar el peligro, entonces tratamos de sustituir por algo menos peligroso. Por ejemplo, aquí en esta empresa se utiliza un pegante con solventes orgánicos que pueden llegar a generar enfermedades nerviosas. Entonces voy a cambiar este pegante por uno a base de agua, que es menos tóxico. Están también los controles de ingeniería, que sería instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamientos, cerramientos acústicos, entre otros. O sea, medidas de intervención en el medio. Por ejemplo, si en este taller hay mucho ruido, se puede generar esta cabina para que el que trabaje aquí adentro no esté expuesto al ruido y no se vaya a enfermar. Otro control de ingeniería podría ser, por ejemplo, instalar un extractor de gases y vapores, un ventilador. Todo lo que sea instalación en el medio, hablaríamos de un control de ingeniería. Los controles administrativos tienen que ver con la señalización, las advertencias, los procedimientos de seguridad y la capacitación al personal. Y como última medida tenemos los equipos o elementos de protección personal, que se entregan para que los trabajadores pues no vayan, para disminuir la exposición a ese peligro. Esto es lo menos efectivo y generalmente los elementos de protección personal se utilizan como medida de apoyo a cualquier otra medida de estas que están establecidas aquí. ¿Listo? Entonces, vuelvo a mirar la evidencia y les voy a decir cómo la vamos a desarrollar con un ejemplito. ¿Listo? Entonces vamos con este pedazo. Nos dice acá, voy a abrir un Excel para que sea más fácil desarrollar esa tablita. Entonces nos dice que la primera es proceso, zona o lugar, actividades, tareas, rutinario o no rutinario, no, aquí dice rutinario sí o no, ¿cierto? Vamos a dejarlo tal cual como está allí. Aquí nos dice peligro, descripción y clasificación. Efectos posibles.
y control existente. Y entonces, denme un momentico, lo cuadro para que se vea bonito. ¿Ven bien la tablita? Profe. Sí. Profe. Yo no les escucho bien. Esperen, desactivo mi cámara a ver si mejora la... Profe, si la miramos. Listo. Entonces, esta es la tabla que nos están pidiendo. ¿Listo? Y vamos a leer el caso. Nos dice que en la empresa Vestidos y Costuras, los operarios que trabajan en las máquinas bordadoras, o sea, que ellos se dedican a bordar, deben descender al sótano donde se encuentran las máquinas que les permita realizar su labor. Algunos de ellos han tenido caídas y tropiezos en las escaleras que los conduce hacia el sótano, debido a que ese lugar se cuenta con poca luz, lo que dificulta caminar de manera segura por las escaleras. Esta situación fue expuesta al encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo hace días atrás, aunque a la fecha no ha atendido la situación. Aquí en el caso, no se expone sino realmente como un peligro, pero ustedes se pueden basar en la actividad que realizan y ahí hay otros peligros inmersos. Entonces yo me voy a basar en que, por ejemplo, ellos utilizan máquinas bordadoras. Entonces vamos a leer bien. Proceso bordado. Zona o lugar. ¿Cuál es la zona o lugar? Sótano. El sótano, ¿cierto? Actividades. Postura. Tarea. Bordar. ¿La actividad será rutinaria? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque se hace todo el tiempo. ¿Qué es rutinario? Que todos los días hay que hacerlo. Por ejemplo, una actividad no rutinaria podría ser, digamos, lavar la fachada de la empresa. Eso es algo que no es rutinario. ¿Por qué? Porque no se va a hacer todos los días. Pero si la empresa se dedica a confecciones, bordar sería una actividad rutinaria. ¿Listo? Descripción del peligro. Bueno, ¿qué podría pasar si yo estoy bordando? Hablemos del uso de la máquina de coser. Se puede picar, se puede coger con alguna prenda de la ropa. Ujú. Entonces lo voy a poner así textualmente. Se pueden generar pinchazos con la aguja de la máquina de coser. Pinchazos o atrapamientos.
a agrandar esto un poquito más. Se pueden generar pinchazos o atrapamientos con la aguja de la máquina de coser. Bueno, ¿un pinchazo o un atrapamiento es un accidente o es una enfermedad? Accidente. Si son accidentes, entonces voy a mirar acá, que no es un peligro higiénico, sino es un peligro de seguridad. Entonces me voy acá para los peligros de condiciones de seguridad. Está entre estos. ¿Cuál creen que es ese? ¿Cómo sería la clasificación de ese peligro? Locativo. Miren bien. Locativo. No, Profe, Mecánico, mecánico. profesora. mecánico, ¿sí? Mire, elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados, sólidos o fluidos. En este caso, aquí con el dibujito, esto le saca a volar un pedacito de madera y le pega en la cara. Pero también a causa de utilizar una máquina de coser se puede generar un atrapamiento, ¿cierto? Entonces eso es un peligro mecánico. Esa sería la clasificación, ¿verdad? Sí, señora. Efectos posibles. Cortes y atrapamientos, ¿cierto? ¿De qué parte? ¿De una pierna, de la cabeza, de dónde? De las manos, profe. Ajá. Aunque eso suene tonto, hay que especificarlo. Bueno, y aquí entonces está el chiste del asunto. ¿Qué control le van a proponer para este peligro? Entonces, en la fuente, o sea, en la máquina de coser, cuando hablamos en la fuente es lo que genera el peligro. En este caso, es la máquina de coser la que genera el peligro. ¿Qué podríamos proponer como medida de control? ¿Se les ocurre algo? Antes de comenzar el trabajo, asegurarse de que esté bien, los implementos de la máquina estén bien reforzados o bien colocados. Sí, muy bien. Entonces, pero antes de eso, bueno, podríamos poner también un mantenimiento correctivo y preventivo de máquinas. ¿Listo? Y lo otro es antes de iniciar la labor, ¿cierto? Profe, antes de iniciar la labor, no, porque sería diario el mantenimiento. Creo que en las empresas no lo permiten diariamente, solo es en algunas máquinas. Yo creo que lo permiten es semanalmente cuando acaban labores. No, pero cuando tú vas a operar una máquina de coser, tú le puedes echar una miradita, ¿no? O sea, apenas te sientas, la miras. Que la máquina esté bien Eso, puesta, ¿sí? O sea, eso no, ya no va en persona, o sea, como ya muy personal del trabajador. bueno, en la persona, pues sabes que sí podría ir ahí, aunque en la persona, pues realmente lo que va es la capacitación para que aprenda a hacer eso. O sea, para que sepa que antes de iniciar la labor hay que hacer la revisión.
¿Sí me entiendes? Sí. Porque puede que a ti nunca te hayan dicho y tú arranques a manejar la máquina. Entonces hay que capacitar siempre, siempre, siempre hay que capacitar a las personas para que realicen esa labor. Entonces, Sí, hablando de eso, es importante porque en una máquina puede ser de que se haya anteriormente quebrado una aguja o por cualquier motivo ujú, uno no se dio cuenta y al momento de elaborar pierde como ese tiempito en realizar esa gestión. pero es que eso no se demora nada. O sea, eso no sería una pérdida para nada. Más pérdida que se pinche el dedo, porque le dan una incapacidad, pierde plata, la empresa pierde también, em, porque tienen que pagar incapacidades y demás, ¿no? Entonces, en el trabajador puede ser capacitar a los trabajadores en el manejo de máquinas y herramientas. Y en el medio, o sea, en el lugar de trabajo, ¿qué podríamos poner? Profe, como decir un aviso o Ajá, no sé, un mensaje de sí, precaución a la máquina, algo así. sí, sí, señora. Y contar con todos los instrumentos de trabajo también sería. Pero como cuáles, digamos, en este caso, como cuáles elementos. La materia Pienso prima con la que se va a trabajar. que ahí no aplica elementos porque la mayoría de los bordados y los tejidos que se hacen en estas máquinas lo hacen con la mano descubierta. Pienso que con Sí, guantes quedaría mucho más ajá, difícil la actividad. muy bien. En este caso, para este caso no aplican los elementos de protección personal, porque si yo le doy unos guantes, eso antes podría llegar a generar un accidente mayor. ¿Por qué? Porque como es una actividad, yo puse coser, de cocinar acá, perdón, seres con ese. Como es una actividad al detalle, donde yo le ponga un guante, voy a empeorar la situación. Entonces, este caso es importante para tener en cuenta que no para todos los casos hay que utilizar elementos de protección personal. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿nos quedó clara esta actividad? Sí, profe. ¿Cómo lo van a llenar? ¿Con el ejemplito? Sí, profe. Sí, profe. ¿Listo? Entonces, ahora ustedes se van a inventar otros 3 peligros que estén relacionados con la actividad que realiza esta empresa y con el caso. Entonces, pues ahí nos habla de que hay caídas, de que hay una escalera, de que hay poquita luz. Pues ustedes, y también que hay una persona que no les presta atención, ¿no? Que puede generar a uno cuando uno le dice al jefe o a alguien cosas y no le ponen atención. ¿Será que eso también puede llegar a generar algún peligro? Sí, el empleado se desmotiva y cuando el Ajá, empleado se desmotiva tiene la carga laboral, que era lo que hablábamos ahora con usted. muy bien. Listo. Listo, mis queridos. Entonces, esto es lo que tienen que hacer. Antes de llenar esta tablita, pues nos dice también la actividad que, perdón, abrí el documento que no era. Que hay que decir cuáles son las condiciones de seguridad que se presentan, cuáles son los factores de riesgo y los tipos de peligro. O sea, esto es como charladito. Aquí van a ustedes a redactar qué es lo que se presenta en el caso. Y la segunda parte es el desarrollo de la matriz de peligros. Y pues la otra actividad es desarrollar este diagrama, el diagrama de espina de pescado, donde van a poner 4 condiciones que generan
este problema principal, pues que son las caídas, ¿cierto? Por las escaleras. Entonces, si no tienen dudas, chicos, ya se pueden desconectar. Recuerden que el jueves de 6 a 7 de la noche atiendo por un enlace de Meet por si llegan a tener preguntas o dudas de la actividad. ¿Vale? Listo, profe, muchas gracias. Entonces, esta actividad la realizamos con el mismo grupo del GAES que tenemos, ¿cierto? Sí, señor, pero lo suben de manera individual. Vale, profe. Listo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Feliz noche. Bueno, que estén bien. Muchas gracias, profe. Que descanse. Bueno, Gracias. bueno, que Gracias. estén bien. Hasta luego. Profe, una preguntita. ¿4 riesgos en la matriz? 3, 4 con el ejemplo que les puse acá. Ah, ya. ¿Y ese dónde lo encontramos, ese ejemplo? No, pues lo acabé de hacer. ¿Te tocaría la grabación? O Ajá. sí, espérate a ver si lo puedo de pronto compartir aquí por el chat, ¿vale? Ay, sí, es que lo que pasa es que yo pensé que era las 7 y acabo de ingresar. Ay, ok, espérate un momentito. Ajá. Espérate a ver si lo puedo guardar. Te lo puedo enviar por el chat. Ay, sí, por favor, porque apenas me enviaron el link y yo pensé que era las 7 hasta las 8. No, yo las hago a las 6. Claro, ya, me enteré. Dame un segundito. Es que me... Daisy Juliet García Castañeda, ¿no? Sí, señora. Esa soy yo. Fíjate si me deja subirla así. No A me ver. deja. Ay. Y profe, ¿y si nos lo comparte al grupo de WhatsApp? Espérate a ver si sube por acá. Ujú. Porque tenemos un grupito de WhatsApp. Espérate a ver si sube. Técnico. Ay, se me olvidó. Sí subió, ¿cierto? Mm, Sí. sí. Más bien si tú me haces el favor y lo compartes por el WhatsApp. A ver, ya voy a mirar, profe. Ajá. Profe, buenas noches. Buenas noches. Una preguntita, ¿usted mañana ya sube la grabación? Sí, sí, señora. Ah, sí, porque estuve como mal el internet acá y casi no pude mirar bien la Sí. clase. Ah, bueno, muchas Sí, gracias. ya mañana en la mañana tiene que estar subida la grabación. Bueno, muchas gracias, profe. Saludos. Bueno, Muchas gracias, muy amable. bueno, que estés bien. Hasta luego. Hasta luego.